Estamos con la congresista Adriana Tudela, Avanza País, quien va a conversar con Epicentro brevemente antes de que entre al hemiciclo. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes, René. El adelanto de elecciones otra vez. Se habla siempre del adelanto de elecciones. Alguna vez en una entrevista usted me dijo que podría conversarlo, ¿no? Entonces, subdivido la pregunta. Si no se puede vacar a Castillo, ¿usted aceptaría un proyecto que se vayan todos, previa reforma política? Bueno, para empezar diciendo, creo que es muy positivo que ya se haya puesto este tema de debate en la Comisión de Constitución. El día martes tuvimos la primera sesión de debate y yo creo que es muy importante debatir esta propuesta que ya viene dando vueltas en el debate nacional hace ya varios meses, porque creo que es una propuesta que responde a una inquietud por parte de la ciudadanía y de muchos congresistas que yo creo que es legítima, ¿no? Que es básicamente la frustración frente al desastre que ha implicado este gobierno y frente a una inacción por parte del Congreso que muchas veces se rehúsa a ejercer un control político, del cual yo he sido muy crítica. O sea, ¿no? También es percibido como desastre, me va a disculpar, también por la población. Sí, y nuevamente, yo he sido muy crítica de muchas de las cosas que han sucedido en el gobierno, principalmente porque creo que no hemos terminado siendo el contrapeso que tenemos que ser frente a este gobierno. Y por eso ¿Solo por ello o también por algunas acciones? No, evidentemente hay muchas acciones que también han sido muy cuestionables fuera del tema del control político, ¿no? Pero digamos que la crítica que yo he hecho principalmente es esa, ¿no? O sea, porque hablando con Norma Yarrow me decía que ella creía que el 6% de aprobación es porque no vacan a Castillo, y a mí no me parece que sea solo eso. Yo creo que es parte, no necesariamente todo, pero sí parte, y el martes empezamos a debatir este proyecto, que nuevamente creo que responde a una frustración legítima que yo incluso comparto. Pero creo que nadie se opone, digamos, a que hay un adelanto de elecciones. Yo creo que eso va a suceder necesariamente. Pero su compañero Cabero... Todos nos vamos a ir antes del 2026. Yo creo que eso es necesario que pase porque creo que tanto el presidente como la vicepresidenta deben irse y eso necesariamente va a llevarnos a un nuevo proceso electoral general. Lo que a mí me genera preocupación, tanto a nivel constitucional como a nivel político, es el mecanismo que se está planteando para llegar a ese adelanto de elecciones, ¿no? Que es aprobar una disposición transitoria en la Constitución con 66 votos y luego someterlo a referéndum. Y es ese mecanismo el que me genera una serie de dudas y de preocupaciones, porque creo que primero genera un gigantesco incentivo al populismo, ¿no? Porque si finalmente nosotros abrimos la puerta a revocar los periodos de gobierno, los periodos de mandato presidencial y el mandato parlamentario vía referéndum, estamos abriendo la puerta a, digamos, que nuestros mandatarios recurran constantemente a medidas tipo revocatoria, populistas. sí, a nivel presidencial. Exacto, digamos, no es una revocatoria presidencial, sino es revocar el mandato, lo cual creo que genera un gigantesco incentivo al populismo. Yo creo que, digamos, si uno... Y además quieren meter la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ¿no? También, consulte también. Es un tema, digamos, que creo que es aparte, ¿no? Pero yo creo que si nosotros abrimos la puerta, que con una mayoría simple y un referéndum se pueda alterar el periodo parlamentario y presidencial... Caja de Pandora. Creo que es una caja de Pandora porque finalmente los mandatarios y también los congresistas van a recurrir a medidas populistas con el fin de evitar una posible revocatoria. Entonces creo que eso es algo muy peligroso que no podemos dejar de considerar, ¿no? Porque esta medida se está vendiendo, se está proponiendo como si fuera inocua, como si no fuera a generar ningún problema futuro, como si fuera una solución mágica, fácil, rápida, pero creo que es importante, digamos, compartir con la ciudadanía las inquietudes que tenemos y los problemas que nos podría traer a futuro. Y ese es un problema que yo veo. Y luego veo otro problema ya de índole un poco más práctico, ¿no? Que es que efectivamente si el Congreso aprobara una disposición transitoria, es decir, una reforma constitucional para adelantar o acortar el mandato presidencial y parlamentario, nosotros podemos aprobar esa reforma, pero nosotros no podemos convocar la elección. De acuerdo a la Constitución, quien convoca la elección es el presidente de la República. Entonces, incluso si nosotros aprobáramos una cosa así... ¿Y si modifica la Constitución? Claro, si se aprueba, se tiene que modificar la Constitución. Pero una vez aprobada una reforma así, en un caso hipotético, quien tiene que convocar la elección sería Pedro Castillo. Y yo creo que tendríamos que confiar en que él
convoque este proceso electoral, y no solo eso, sino que enfrentaríamos toda una campaña y un proceso electoral con Pedro Castillo y su gobierno en el poder, y eso implica que ellos van a tener el manejo del aparato público, el presupuesto público, Buen y creo punto. que ya, digamos, pasado un año de gobierno, creo que a nadie le queda duda que Pedro Castillo y su gobierno no utilizan para los mejores fines el poder que tienen, ¿no? Entonces, Claro. a mí me genera mucha desconfianza eso. Pero Sí. para profundizar en eso, claro, si van a referéndum va a haber una campaña política. Sí, Claro, pues Sí, porque claro. Los que quieren sí, los que quieren no. Así es, digamos, enfrentaríamos dos campañas con este gobierno, con control del aparato público y presupuesto público. Primero la campaña por el referéndum, y si gana el sí, entonces enfrentaríamos una campaña presidencial, también con Pedro Castillo en el poder. Y eso a mí me genera mucha desconfianza, ¿no? Y sobre todo viendo lo que ha venido ocurriendo en el último año. ¿Y hay otra vía que no sea por referéndum? Bueno, sí, se podría aprobar la disposición transitoria con 87 votos en 2 legislaturas consecutivas. Esa es la otra alternativa. Y, digamos, la alternativa que yo considero que es la constitucional y la razonable es activar el proceso de sucesión constitucional, es decir, vacancia presidente, ya sea a través de la inhabilitación o a través de una renuncia o incluso otra vacancia que Dina Boluarte también dé un paso al costado, y eso inevitablemente nos va a llevar a un proceso de elecciones generales. Entonces, nuevamente, yo creo que no, por lo menos desde mi lado, no hay una oposición a la elección general y nuevamente, o sea, yo creo que esta situación hasta el 2026 es insostenible. A mí lo que me genera muchos problemas, tanto a nivel constitucional como político, que ya los acabo de explicar, es el mecanismo que se está proponiendo para llegar a eso. Claro, porque además el tema de las campañas políticas se va a presentar alrededor de la propuesta, ¿no? Se va a presentar también un proyecto ciudadano, ¿no? Que muchos dicen, no, que es de Sagasti el que está detrás. Bueno, Sagasti puede estar detrás un poco, pero yo conozco un montón de jóvenes que no tienen nada que ver con Sagasti y que están detrás de este proyecto ciudadano de adelanto de elecciones. Sí, nuevamente, como señalé al principio de la entrevista, creo que es una propuesta que surge de una inquietud absolutamente legítima y de una frustración que yo también comparto, pero creo que sí tenemos que evaluar los efectos que esto podría tener para la viabilidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático futuro. De acuerdo. Ahora, congresistas como Alejandro Cabero son más reacios al tema. Más reacios a Al la adelanto de elecciones. elecciones. Bueno, por lo que yo he podido conversar con el congresista Cabero, nuevamente yo creo que él también tiene claro que evidentemente vamos a irnos a un proceso electoral antes del 2026, porque nuevamente esta situación no es sostenible durante 4 años más, Quedó claro. pero creo que las objeciones que él ha manifestado, por lo menos durante el debate que tuvimos el día martes en la Comisión de Constitución, iban también en la línea de manifestar preocupaciones respecto al mecanismo que se está planteando en el proyecto de la congresista Paredes y de la congresista Calle. Para terminar, las reformas políticas, alguna vez las conversamos con usted, imaginemos un mundo ideal en donde este proyecto de adelanto de elecciones va acompañado de reformas políticas. ¿Cuáles son las que usted está impulsando? Sí, bueno, yo he planteado básicamente 3 proyectos de reforma política. El primero de ellos es el voto voluntario, el segundo de ellos es acortar el periodo parlamentario, es decir, que el Parlamento sea elegido cada 2 años y medio, permitiendo la reelección, con lo cual, digamos, hay un proceso de rendición de cuentas mucho más claro y se generaría una cercanía del congresista con el elector, y además es una forma también de regular las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Porque lo que sucede hoy es que el Parlamento tiene una composición fija durante 5 años. Y eso finalmente sirve muchas veces como argumento para medidas populistas como hoy voy a cerrar el Congreso porque si no, no puedo gobernar, y eso nos genera mucha inestabilidad y además le genera un daño muy profundo a nuestro sistema democrático. Si nosotros permitimos que sea el ciudadano quien decida si quiere un Congreso en su mayoría opositor o en su mayoría oficialista, es una forma, en el fondo, de liberar presión. de liberar la presión, y también una forma de que sea el ciudadano que evalúe no solo el trabajo de los congresistas, sino que también o mal lo está haciendo el Ejecutivo. Si el Ejecutivo lo está haciendo mal, pues probablemente tengamos un Congreso que sea en su mayoría opositor. Si el Ejecutivo lo está haciendo bien, entonces la ciudadanía podrá, digamos, premiar eso con un Congreso que sea en su mayoría oficialista. Entonces creo que es una alternativa que no solamente genera mayor rendición de cuentas y mayor cercanía, sino que también ayuda un poco a regular las relaciones que han sido tan difíciles entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Y el tercer proyecto que he planteado es el de cambiar el mecanismo de elección del Congreso, ¿no? Que al día de hoy es a través de un sistema proporcional, de listas parlamentarias y pasar a tener un sistema de elección uninominal, es decir, que las circunscripciones electorales sean mucho más pequeñas y que cada circunscripción tenga a un representante en el Congreso, que también facilita la rendición de cuentas y la cercanía, ¿no? Entonces, creo que estas son reformas que van a generar mayor solidez en el Congreso, van a hacer más estable nuestro sistema democrático y nuevamente, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de los cambios que necesitamos para resolver esta crisis, es importante entender que no existen las soluciones mágicas, que toda reforma constitucional, todo cambio tiene consecuencias, ¿no? Entonces sí es importante considerar eso porque creo que la crisis que vivimos hoy ha sido justamente producto de una serie de soluciones mágicas y parches que se han impulsado en determinados momentos y que ya estamos viendo los efectos negativos de ello, ¿no? Entonces, justamente por eso, y en relación al proyecto de adelanto de elecciones vía referéndum, seamos prudentes y muy pero cuidadosos. podrían ir juntas las dos cosas, digamos. Estas reformas que plantea más bicameralidad, etcétera, con el adelanto de elecciones. Eso sería lo ideal. No, evidentemente las reformas constitucionales, digamos, no todas las que he planteado lo son, ¿no? Pero algunas de las reformas políticas que yo he planteado sí requieren de reformas constitucionales y yo sí creo que sería perfectamente viable y además óptimo que puedan ser sometidas a aprobación de la ciudadanía vía un referéndum. Pero creo nuevamente que abrir la puerta a alterar los mandatos presidenciales y parlamentarios vía referéndum podría... Pero se podrían aprobar las reformas en el Congreso. Bueno, ya justo está sonando el timbre. ¿Va a aprobar el viaje de Castillo? Eso estamos a punto de discutirlo. ¿Qué hizo? Todavía no... Todavía no hay una decisión. ¿Pero usted qué piensa? ¿Es saludable que viaje Castillo o no? Yo siempre he votado a favor de los viajes del presidente porque creo que está entre sus atribuciones hacerlo. En el último viaje que iba a realizar a Colombia votamos en contra. Primero porque el presidente ya es un investigado, digamos, ya no está en la periferia de una investigación, sino que es el objeto de una investigación. Me queda clara su posición, pero por el timbre la tengo que interrumpir. Entonces, no ve cercana la vacancia, muy al margen del que se vayan todos. Bueno, se está ya socializando un texto de vacancia. ¿El de Málaga? Que lo está coordinando el congresista de Málaga. Y yo espero que podamos conseguir el consenso necesario, porque nuevamente yo sí creo que la vacancia es la salida constitucional y la que menos daño institucional y menos inestabilidad nos va a generar. Muchísimas gracias a la congresista Ariana Tuela.